Un millonario recuerda una promesa que le hizo a un amigo pobre cuando era niño. Al intentar cumplirlo, se reconecta con sus raíces y descubre el verdadero valor de la amistad. El sol se filtraba a través de las amplias ventanas de la oficina del señor Ortega, iluminando los lujosos muebles y las obras de arte que adornaban las paredes. Era un día más en la vida del exitoso empresario, uno en el que las reuniones, los contratos y las decisiones millonarias se sucedían sin descanso. Sin embargo, mientras revisaba algunos documentos antiguos en su caja fuerte, un pequeño objeto llamó su atención. Era un viejo llavero de madera, tallado a mano, que había sido un regalo de una amiga de la infancia. El simple toque del llavero desencadenó una oleada de recuerdos que Ortega había mantenido enterrados durante décadas. Recordó a Elena, la niña con la que solía jugar en las calles polvorientas de su barrio, y la promesa que le había hecho antes de que sus caminos se separaran. «Si algún día soy rico, regresaré por ti y te ayudaré a salir de aquí», le había dicho con la inocencia y determinación que solo un niño podía tener. El éxito y la vida acelerada en la gran ciudad habían hecho que Ortega olvidara esa promesa, pero ahora, con el llavero en mano, se dio cuenta de que no podía ignorarla más. La vida le había dado todo lo que un hombre podría desear. Pero, ¿qué había sido de Elena? ¿Había logrado salir de la pobreza? ¿O seguía atrapada en aquel barrio que ahora solo existía en su memoria? Una inquietud creció en su interior. A pesar de todos sus logros, sentía que algo faltaba, una pieza clave de su vida que había quedado sin resolver. Con el llavero en el bolsillo, decidió que era hora de regresar a sus raíces, de reencontrarse con el niño que había sido y, sobre todo, de cumplir la promesa que había hecho. Sin embargo, Ortega no sabía por dónde empezar. La ciudad había cambiado tanto desde su infancia que el barrio en el que creció era ahora un lugar desconocido. Pero esa incertidumbre solo aumentaba su determinación. Sabía que encontrar a Elena no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo. Con el primer paso dado, Ortega tomó el teléfono y comenzó a hacer algunas llamadas. Primero, a su asistente para posponer las reuniones que tenía programadas, luego a su chofer, pidiéndole que preparara el auto para un viaje especial. Mientras organizaba todo, una pregunta persistía en su mente: ¿qué encontraría cuando volviera a su viejo barrio? El viaje que estaba a punto de emprender no era solo un regreso físico, sino también una exploración de los recuerdos, las promesas y los valores que había dejado atrás en su ascenso a la cima. El llavero que sostenía con fuerza era un símbolo de esa promesa, y no podía dejar de preguntarse cómo habría sido la vida de Elena sin su intervención. Antes de salir de la oficina, Ortega miró su reflejo en el espejo. No era el mismo niño que había hecho aquella promesa. Ahora era un hombre con poder, influencia y recursos. Pero, ¿serían suficientes para cumplir una promesa hecha con el corazón y no con la cartera? Con esta reflexión, cerró la puerta de su oficina y se dirigió al ascensor, listo para embarcarse en una misión que cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. Mientras descendía, una sensación de propósito renovado llenaba su ser. Al llegar a la planta baja, el chofer ya lo esperaba. Subió al auto, mirando por última vez la imponente torre de oficinas que había construido con tanto esfuerzo. En ese momento, Ortega sintió que estaba dejando atrás algo más que una jornada laboral. Estaba dejando atrás una parte de sí mismo que, hasta ahora, había ignorado. Si quieres descubrir cómo el señor Ortega sigue este viaje emocional y si logra cumplir la promesa de su infancia, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo. No te pierdas los siguientes capítulos de esta historia que te llegará al corazón. El auto de lujo avanzaba suavemente por las calles de la ciudad, dejando atrás el bullicio del centro financiero y adentrándose en zonas más humildes. A medida que los edificios de oficinas y las tiendas elegantes se desvanecían, Ortega comenzó a notar las diferencias abismales entre su mundo actual y el barrio donde había crecido. Era como viajar en el tiempo. Aunque el paisaje había cambiado, la esencia de aquellas calles seguía siendo la misma. Las mansiones con jardines perfectamente cuidados y los autos de alta gama que solía ver todos los días quedaron reemplazados por casas modestas y calles llenas de vida. Niños jugando, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, vecinos conversando en las aceras. Todo le parecía tan familiar y, al mismo tiempo, tan distante. Recordó cómo, de niño, soñaba con escapar de ese lugar, con alcanzar el éxito que veía en las revistas y en la televisión. Ahora que lo había logrado, se preguntaba si realmente había valido la pena dejar atrás todo lo que un día había conocido. El auto giró en una calle estrecha, bordeada por árboles viejos cuyas ramas se extendían hacia el cielo, creando un túnel natural. Ortega pidió al chofer que detuviera el auto. Quería caminar esas calles a pie, sentir el terreno bajo sus zapatos caros, reconectar con la sencillez de su pasado.
Bajó del vehículo y comenzó a caminar lentamente, observando cada detalle, cada rostro, cada esquina. Los recuerdos lo asaltaban en cada paso. Aquí estaba la tienda donde solía comprar dulces con las pocas monedas que tenía. Allá el parque donde jugaba fútbol con los otros niños del barrio. Y, más adelante, la pequeña casa donde había crecido, ahora un poco descuidada, pero aún en pie. Ortega se detuvo frente a la casa, observando la fachada descolorida y las plantas que crecían descontroladas en el jardín delantero. Sentía una mezcla de nostalgia y tristeza al ver cómo el tiempo había pasado por encima de todo lo que una vez fue su hogar. Pero había algo más que lo inquietaba. Mientras observaba la casa, no podía evitar pensar en Elena. ¿Habría logrado salir de aquí? ¿O seguía atrapada en este ciclo de sencillez y limitaciones? Ortega sentía un peso en el pecho al recordar las promesas que ambos se habían hecho. Algún día, seremos grandes, y nos ayudaremos mutuamente, solían decirse. Pero él había fallado en mantener esa promesa. Había logrado el éxito, sí, pero se había olvidado de sus raíces, de la amistad que una vez había sido tan importante para él. Con ese pensamiento en mente, continuó su recorrido por el barrio. Cada calle le traía nuevos recuerdos, cada rostro le parecía vagamente familiar. Pero no había rastro de Elena. Ortega empezó a sentirse inquieto, preguntándose si acaso había sido demasiado tarde. ¿Y si ella ya no vivía aquí? ¿Y si el tiempo había borrado cualquier rastro de su amistad? Decidido a encontrar respuestas, Ortega se dirigió a la pequeña tienda de la esquina, que había resistido el paso del tiempo y seguía funcionando. Al entrar, fue recibido por el cálido aroma de especias y productos frescos. Detrás del mostrador, un hombre mayor, cuyo rostro reflejaba la experiencia de los años, lo saludó con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarte, joven?, preguntó el hombre, sin reconocer a Ortega. Ortega sonrió de vuelta, agradecido por la calidez en las palabras del tendero. Busco a una amiga de la infancia. Se llama Elena. Vivía por aquí, pero han pasado muchos años desde la última vez que la vi. El tendero lo miró con curiosidad, tratando de recordar. Elena. Sí, creo que recuerdo a una joven con ese nombre. Solía venir por aquí, pero no la he visto en mucho tiempo. Tal vez podrías preguntar en la iglesia. A veces la gente deja mensajes allí cuando alguien se muda o necesita ayuda. Ortega agradeció la información y salió de la tienda, sintiendo una chispa de esperanza. La iglesia del barrio había sido un lugar central en su infancia, un refugio para muchos de los vecinos, y ahora parecía ser la mejor opción para encontrar a Elena. Mientras caminaba hacia la iglesia, Ortega no pudo evitar reflexionar sobre el contraste entre su vida actual y la de su pasado. Había pasado de la sencillez y la humildad a una vida de lujo y poder, pero ahora, al estar de vuelta en su antiguo barrio, se daba cuenta de que el éxito no siempre se mide en términos materiales. Había algo en estas calles, en estas personas, que el dinero no podía comprar. Autenticidad, comunidad, connection. Finalmente, llegó a la iglesia. La vieja estructura de ladrillo aún se mantenía firme, aunque mostraba los signos del tiempo. Ortega sintió una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación al cruzar las puertas. Sabía que este lugar tenía las respuestas que buscaba, pero también temía lo que podría descubrir. Las puertas de la iglesia se cerraron detrás de Ortega con un suave crujido, sumergiéndolo en un silencio reverente que contrastaba con el bullicio del barrio exterior. El interior del edificio era tal como lo recordaba, los bancos de madera oscura alineados perfectamente, los vitrales que dejaban pasar la luz en tonos cálidos, y el altar sencillo pero imponente en el centro. Este lugar había sido testigo de muchos momentos importantes en su vida, y ahora, una vez más, estaba aquí en busca de algo que iba más allá de lo material. Mientras avanzaba por el pasillo central, su mente divagaba entre recuerdos. Recordaba las veces que había venido a esta iglesia con su madre, como ambos se arrodillaban en silencio, pidiendo por un futuro mejor. También recordaba los sermones del padre Miguel, un hombre sabio que siempre encontraba las palabras adecuadas para guiar a su comunidad. Ortega se preguntaba si el padre Miguel todavía estaría al frente de la iglesia o si, como muchas otras cosas en su vida, el tiempo lo habría cambiado todo. Cuando llegó al altar, Ortega se detuvo un momento para observar los detalles que lo rodeaban. A pesar de los años, el lugar seguía impregnado de una sensación de paz y esperanza. Respiró profundamente, intentando absorber esa energía mientras se preparaba para lo que estaba por venir. ¿Puedo ayudarte en algo, hijo? La voz suave y amable del padre Miguel lo sacó de sus pensamientos. Ortega se volvió y, para su sorpresa, vio al mismo hombre que recordaba de su infancia. El padre Miguel había envejecido,
Su cabello ahora era completamente blanco y sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos seguían irradiando la misma bondad y sabiduría de siempre. Padre Miguel. Ortega no pudo evitar sonreír. No esperaba que aún estuviera aquí. El sacerdote lo observó detenidamente, sus ojos entrecerrados mientras intentaba reconocer al hombre que tenía frente a él. Tu rostro me resulta familiar, pero no logro recordar tu nombre. Soy Manuel Ortega, respondió con un tono más humilde del que solía usar en sus negocios. Solía venir aquí de niño. Hace mucho tiempo. Los ojos del padre Miguel se iluminaron con la comprensión. Manuel. Claro que te recuerdo. Eras un niño inquieto, siempre preguntando sobre todo. Me alegra verte después de tantos años. ¿Qué te trae de vuelta a este viejo lugar? Ortega se tomó un momento antes de responder. Estoy buscando a una amiga de la infancia, Elena. Hice una promesa hace muchos años y siento que es hora de cumplirla. Me dijeron que podría encontrar información aquí. El padre Miguel asintió, su expresión se volvió seria. Elena. Recuerdo a esa niña. Era muy devota, siempre estaba aquí ayudando con lo que podía. Pero hace tiempo que no la veo. Ha habido muchos cambios en el barrio. Mucha gente así hamadadu. Pero déjame revisar nuestros registros, quizás encuentre algo que pueda ayudarte. El sacerdote lo guió hacia una pequeña oficina en la parte trasera de la iglesia, donde comenzó a buscar en un archivo polvoriento. Mientras el padre Miguel revisaba, Ortega no pudo evitar sentirse ansioso. La posibilidad de no encontrar a Elena, o de descubrir que algo le había ocurrido, lo inquietaba profundamente. Sin embargo, también estaba determinado a seguir adelante, sin importar lo que descubriera. Después de lo que pareció una eternidad, el padre Miguel sacó un pequeño cuaderno del archivo. Aquí está, dijo, entregándoselo a Ortega. Esto es lo último que tenemos registrado de Elena. Hace unos años dejó una nota mencionando que iba a visitar a unos parientes en otra ciudad, pero no hay más información desde entonces. Ortega tomó el cuaderno con manos temblorosas, leyendo la nota con detenimiento. La letra de Elena era pequeña y ordenada, y en ella describía su partida de una manera breve pero cargada de emoción. No mencionaba cuándo regresaría, ni si planeaba hacerlo. Ortega sintió una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, al menos sabía que Elena estaba viva, pero por otro, su rastro se había enfriado. Gracias, padre, dijo Ortega con gratitud. Al menos ahora sé por dónde empezar. El padre Miguel le dio una palmadita en el hombro. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados, Manuel. Pero lo importante es que sigas adelante con tu promesa. Si encuentras a Elena, estoy seguro de que ella apreciará el esfuerzo que estás haciendo. Ortega asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que su búsqueda apenas comenzaba y que habría obstáculos en el camino, pero también sabía que no podía rendirse. La promesa que había hecho no era solo una deuda con Elena, sino también consigo mismo. Cuando salió de la iglesia, la luz del sol lo envolvió nuevamente. Ortega miró a su alrededor, observando el barrio con nuevos ojos. Este lugar, con todas sus imperfecciones y cambios, seguía siendo parte de quien era. Mientras caminaba de regreso al auto, sentía que había dado un paso importante, no solo en su búsqueda de Elena, sino en su propio viaje de redescubrimiento personal. El sonido del motor del auto rompió el silencio en el que Ortega había estado sumido durante el trayecto. Mientras se alejaban de la iglesia, su mente seguía procesando la información que había encontrado. El pequeño cuaderno con la nota de Elena estaba ahora guardado en su bolsillo, un recordatorio constante de que su búsqueda aún no había terminado. Sin embargo, había una extraña sensación de alivio en saber que ella había estado bien la última vez que estuvo en contacto con la iglesia. Ortega decidió que el siguiente paso era visitar la dirección mencionada en la nota, aunque sabía que probablemente sería un viaje largo. Pero antes de hacer cualquier movimiento, sintió la necesidad de hacer una parada en su antiguo hogar. Necesitaba enfrentarse a los fantasmas de su pasado, y tal vez encontrar pistas adicionales que lo ayudaran en su búsqueda. Cuando el auto se detuvo frente a la vieja casa donde había crecido, Ortega se tomó un momento para observarla desde la distancia. El lugar no había cambiado mucho desde la última vez que lo vio. La fachada seguía siendo la misma, aunque un poco más deteriorada por el paso del tiempo. El jardín estaba descuidado, con la hierba creciendo salvajemente alrededor de la entrada. Era un lugar humilde, pero lleno de recuerdos. Ortega bajó del auto y caminó hacia la puerta, sintiendo el peso de los años en cada paso. Tocó el timbre, esperando que alguien respondiera, aunque no tenía muchas expectativas.
La casa había estado vacía por un tiempo, y no estaba seguro de quién la ocupaba ahora. Sin embargo, después de unos segundos, escuchó pasos acercándose y la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor, de cabello gris y mirada cansada, lo recibió con una expresión de sorpresa. ¿Manuel? ¿Eres tú?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Ortega la reconoció al instante. Era doña Rosa, una vecina que había vivido al lado durante toda su infancia. Ella había sido como una segunda madre para él, siempre preocupada por los niños del barrio. Verla de nuevo después de tantos años le provocó una sensación de calidez y nostalgia. Doña Rosa, dijo Ortega, esbozando una sonrisa genuina. Sí, soy yo. He vuelto después de mucho tiempo. La anciana lo miró de arriba abajo, como si estuviera tratando de reconciliar al hombre elegante que tenía frente a ella con el niño que solía conocer. No puedo creerlo, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con una mezcla de sorpresa y alegría. Pensé que nunca volverías a este lugar. Yo también lo pensé, admitió Ortega mientras la seguía al interior de la casa. Pero sentí que era necesario. Estoy buscando a alguien, a Elena. ¿Recuerdas a Elena? Doña Rosa asintió lentamente mientras se sentaba en una silla junto a la mesa del comedor. Claro que la recuerdo. Ustedes dos eran inseparables. Siempre juntos, haciendo travesuras por el barrio. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Pero ella se fue hace mucho. No sé si alguna vez regresó. Ortega se sentó frente a ella, sintiendo que cada palabra de doña Rosa lo acercaba más a la verdad. He estado buscando pistas, tratando de encontrarla. Supe por la iglesia que se fue a otra ciudad, pero no sé a dónde. Si tienes alguna información, cualquier cosa, me ayudaría mucho. Doña Rosa lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus intenciones. Finalmente, asintió. No sé mucho, pero recuerdo que mencionó que iba a quedarse con unos familiares en la ciudad de Puebla. Dijo que necesitaba un cambio, una nueva oportunidad. No volví a saber de ella después de eso. Puebla. Ortega repitió en voz baja. Esa era una pista más concreta de lo que había esperado. Gracias, doña Rosa. Eso me ayuda mucho. La mujer mayor lo miró con una expresión mezcla de preocupación y cariño. Manuel, sé que tienes mucho éxito ahora, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. La amistad que tenías con Elena era especial. Si la encuentras, no intentes resolver todo con dinero. A veces, lo que más necesitamos es saber que alguien realmente se preocupa. Esas palabras resonaron profundamente en Ortega. Sabía que tenía razón. Durante demasiado tiempo había confiado en su riqueza para solucionar todos los problemas, pero este viaje le estaba mostrando que algunos aspectos de la vida no podían comprarse ni con todo el dinero del mundo. Lo sé, dijo finalmente. Por eso estoy aquí. No solo quiero encontrar a Elena, quiero cumplir mi promesa de la manera correcta. Doña Rosa asintió con aprobación. Eres un buen hombre, Manuel. Siempre lo fuiste. Solo espero que encuentres lo que estás buscando. Ortega se despidió con un abrazo, agradecido por las palabras de sabiduría de la anciana. Al salir de la casa, sintió que una parte de él había vuelto a conectarse con su pasado, un pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora reconocía como una parte esencial de quién era. Mientras se alejaba del barrio, su mente estaba fija en su próximo destino, Puebla. Sabía que sería un viaje largo, pero estaba decidido a hacerlo. La promesa que había hecho tantos años atrás aún lo impulsaba, y no se detendría hasta cumplirla. El viaje hacia Puebla se extendió a lo largo de varias horas, con Ortega sumido en un profundo silencio mientras el paisaje cambiaba a su alrededor. Las imágenes de su antigua casa, de doña Rosa y del barrio que había dejado atrás flotaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de su infancia y las nuevas preocupaciones que surgían con cada kilómetro recorrido. Por primera vez en años, Ortega se sentía vulnerable. Acostumbrado a tener el control absoluto sobre su vida y sus negocios, ahora se enfrentaba a un conflicto interno que no podía resolver con dinero o poder. La promesa que había hecho a Elena cuando eran niños era mucho más que un simple compromiso. Era un lazo emocional que había permanecido oculto en su subconsciente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Mientras el auto avanzaba por la carretera, Ortega comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Por qué había tardado tanto en recordar esa promesa? ¿Por qué había dejado que el éxito y la riqueza lo alejaran de las personas que realmente importaban?
Sabía que cumplir su promesa a Elena no sería tan simple como escribir un cheque o ofrecerle una vida de comodidades. Había algo mucho más profundo en juego, la necesidad de reconectarse con su propia humanidad. La carretera se volvía más sinuosa a medida que se acercaban a Puebla, y el paisaje se tornaba más montañoso. Ortega observaba las colinas verdes y los pequeños pueblos que pasaban a su lado, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y miedo. Se preguntaba cómo sería Elena ahora, después de todos estos años. ¿Lo reconocería? ¿Querría siquiera verlo? La incertidumbre lo agobiaba, pero al mismo tiempo lo empujaba a seguir adelante. Finalmente, el auto se detuvo en un pequeño hotel en las afueras de Puebla, donde Ortega decidió pasar la noche antes de continuar su búsqueda. Sabía que necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus ideas y enfrentar sus miedos. Mientras se registraba en el hotel, su mente seguía girando en torno a las mismas preguntas. ¿Qué haría cuando encontrara a Elena? ¿Cómo podría cumplir su promesa de una manera que realmente significara algo para ella? Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, Ortega no pudo conciliar el sueño. Sus pensamientos iban y venían, recordándole que, a pesar de todo lo que había logrado en la vida, aún había aspectos de sí mismo que no había confrontado. Había pasado tanto tiempo construyendo su imperio financiero que había olvidado lo que realmente importaba: las relaciones humanas, el valor de una promesa, la conexión con quienes le habían apoyado en sus primeros años. Finalmente, Ortega se levantó de la cama y se dirigió al pequeño escritorio que había en la habitación. Sacó un cuaderno y una pluma de su maletín y comenzó a escribir. No estaba seguro de qué esperaba lograr con ello, pero sentía la necesidad de plasmar sus pensamientos en papel, de ordenar el caos interno que lo consumía. Escribió sobre su infancia, sobre la amistad que tenía con Elena y sobre cómo sus vidas habían tomado caminos tan diferentes. También escribió sobre su carrera, sobre cómo había alcanzado el éxito a costa de sacrificar sus relaciones personales. A medida que las palabras fluían, Ortega se dio cuenta de que no solo estaba buscando a Elena, también estaba buscando redimirse, encontrar un propósito más allá de la riqueza y el poder. Cuando terminó de escribir, Ortega se dio cuenta de que había pasado varias horas en ese proceso. Miró el reloj, ya era de madrugada. Sin embargo, a pesar de la falta de sueño, se sintió un poco más aliviado. Había comenzado a entender que su viaje no era solo para cumplir una promesa. Era un viaje hacia la reconciliación consigo mismo, hacia la recuperación de una parte de su identidad que había dejado atrás. Con esa nueva perspectiva, Ortega volvió a la cama, sintiéndose un poco más en paz. Sabía que el día siguiente sería crucial, pero ahora estaba decidido a enfrentarlo con el corazón abierto y con la intención de hacer las cosas bien, sin importar cuán difícil fuera. Al amanecer, Ortega se despertó con una determinación renovada. Desayunó rápidamente y se preparó para continuar su viaje hacia la dirección que Doña Rosa le había dado. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Antes de salir del hotel, se detuvo un momento para mirar su reflejo en el espejo. El hombre que lo observaba desde el otro lado ya no era solo un empresario exitoso. Era alguien que estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba, alguien que estaba dispuesto a cumplir una promesa no con dinero, sino con el corazón. Ortega dejó el hotel y subió al auto, listo para el siguiente capítulo de su viaje. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Mientras el auto se alejaba del hotel y se adentraba en las calles de Puebla, Ortega sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Las calles de Puebla estaban llenas de vida mientras Ortega se adentraba en la ciudad, buscando la dirección que Doña Rosa le había proporcionado. El bullicio de los mercados, el aroma de la comida callejera y las risas de los niños que jugaban en las plazas contrastaban con la ansiedad que sentía en su interior. Cada esquina, cada callejón lo acercaba más a la posibilidad de encontrar a Elena, pero también aumentaba su temor a lo desconocido. Después de varias horas de búsqueda, finalmente llegó a la dirección que tenía anotada. Era una casa modesta, pintada de un color claro, con un pequeño jardín en el frente. Ortega se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar el timbre. El sonido del timbre resonó en sus oídos, amplificando la tensión que sentía. Unos momentos después, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer que rondaba los 40 años. Tenía el cabello oscuro, recogido en un moño, y una expresión de curiosidad en su rostro. Ortega la miró, tratando de encontrar algún rastro de la niña que había conocido hace tantos años. Había algo familiar en sus ojos, pero no estaba seguro de si era ella. ¿Elena?, preguntó, con la voz temblorosa. La mujer lo miró con sorpresa, y luego su expresión cambió a una mezcla de reconocimiento y asombro.
Manuel? Eres tú. Su voz era suave, pero contenía una emoción contenida que hizo que el corazón de Ortega se acelerara. Ortega asintió, sintiendo una oleada de alivio y emoción al mismo tiempo. Sí, soy yo. He vuelto para cumplir una promesa que hice hace mucho tiempo. Elena lo invitó a pasar, y juntos se sentaron en la pequeña sala de estar. La casa era sencilla pero acogedora, llena de detalles que reflejaban la vida de una persona que había encontrado la felicidad en las cosas simples. Ortega se sintió un poco fuera de lugar, con su traje caro y su aire de empresario exitoso, pero también sintió una profunda conexión con ese lugar, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento durante años. Es difícil creer que hayas vuelto después de tanto tiempo, dijo Elena, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Pensé que te habías olvidado de todo. Ortega bajó la mirada, avergonzado. La verdad es que, por un tiempo, lo hice. Me dejé llevar por mi carrera, por el éxito, y perdí de vista lo que realmente importaba. Pero nunca olvidé la promesa que te hice. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Manuel, yo también cambié. Mi vida aquí no ha sido fácil, pero he aprendido a valorar lo que tengo. No esperaba que vinieras a cumplir esa promesa. De hecho, no necesito que lo hagas. Las palabras de Elena lo tomaron por sorpresa. Ortega había imaginado muchas formas en las que podría ayudarla, usando su dinero e influencia para mejorar su vida, pero nunca había considerado la posibilidad de que ella no quisiera su ayuda. Pero, quiero ayudarte. Prometí que lo haría. Elena esbozó una sonrisa triste. Aprecio tu intención, pero no quiero que pienses que puedes resolver todo con dinero. Mi vida ha cambiado. He encontrado mi camino aquí. No necesito una vida de lujos, solo quiero paz y estabilidad. Ortega sintió una profunda frustración. No sabía cómo proceder, cómo cumplir su promesa de una manera que realmente importara. Había venido preparado para ofrecer todo lo que tenía, pero ahora se encontraba en un punto muerto, sin saber cómo seguir adelante. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo cumplir mi promesa si no es así? Elena lo miró con ternura. Lo que siempre quise de ti, Manuel, era tu amistad, tu apoyo. No necesito que me compres cosas, solo quiero saber que aún te importo, que no me has olvidado. Las palabras de Elena resonaron en el interior de Ortega. Se dio cuenta de que había estado viendo su promesa desde una perspectiva equivocada, centrada en lo material, cuando en realidad lo que Elena necesitaba era algo mucho más simple y valioso, la conexión emocional que habían compartido en su juventud. Ortega suspiró, sintiendo que su frustración se desvanecía, reemplazada por una sensación de claridad. Tienes razón, Elena. He estado tan enfocado en mi carrera y en el éxito que olvidé lo que realmente importa. Quiero recuperar nuestra amistad, estar aquí para ti de la manera que necesites. Elena sonrió, esta vez con sinceridad. Eso es todo lo que siempre quise, Manuel. La vida no se trata solo de lo que podemos dar materialmente, sino de estar presentes para las personas que amamos. Ortega asintió, sintiendo que finalmente había entendido el verdadero significado de la promesa que había hecho tantos años atrás. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que debía encontrar la manera de ser un verdadero amigo para Elena, no solo un benefactor. Pero ahora estaba dispuesto a hacerlo, a invertir su tiempo y energía en lo que realmente importaba. Cuando Ortega salió de la casa de Elena, sintió que un peso se había levantado de sus hombros. No todo estaba resuelto, pero al menos ahora tenía un camino claro a seguir. Estaba decidido a cumplir su promesa de la manera correcta, no solo con su dinero, sino con su corazón. El camino de regreso al hotel estaba marcado por una sensación de alivio, y al mismo tiempo, de incertidumbre. Ortega había logrado encontrar a Elena, pero ahora se enfrentaba al desafío de cumplir su promesa de una manera que realmente significara algo para ambos. La conversación que habían tenido lo había dejado con muchas reflexiones sobre su vida, sus prioridades, y sobre todo, sobre lo que verdaderamente importaba. De vuelta en su habitación, Ortega se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. El bullicio de Puebla se sentía distante, como un eco de la vida que había estado llevando hasta ahora. Sacó el pequeño cuaderno que había llevado consigo y comenzó a escribir nuevamente. Esta vez, no se trataba de sus frustraciones o dudas, sino de una revelación que había comenzado a tomar forma en su mente. Elena no necesitaba su dinero, ni sus contactos, ni su influencia. Lo que realmente necesitaba era algo mucho más profundo, la certeza de que, a pesar de todo, él seguía siendo su amigo,
que la promesa que habían hecho cuando eran niños aún tenía valor, no por lo material, sino por el lazo emocional que representaba. Mientras escribía, Ortega se dio cuenta de que, durante muchos años, había estado huyendo de su pasado. Había construido una vida basada en el éxito y la riqueza, pero en el proceso había perdido de vista las cosas más simples, como la amistad, la lealtad y el amor. Ahora, al reencontrarse con Elena, había redescubierto esas verdades, y con ello, una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en su vida. Cerró el cuaderno y se recostó en la cama, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz consigo mismo. Sabía que el camino hacia la reconciliación con su pasado no sería fácil, pero ahora estaba dispuesto a recorrerlo. La promesa que había hecho a Elena no era solo una deuda que debía pagar, sino una oportunidad para redescubrir lo que significaba ser humano, ser un amigo, ser alguien que valoraba las relaciones por encima de todo. Al día siguiente, Ortega decidió visitar a Elena nuevamente, pero esta vez con una nueva actitud. En lugar de tratar de impresionarla con lo que podía ofrecerle materialmente, quería mostrarle que estaba dispuesto a ser un amigo, a escucharla, a estar presente en su vida sin esperar nada a cambio. Sabía que sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios. Cuando llegó a la casa de Elena, fue recibido con una sonrisa cálida. «No esperaba verte tan pronto», dijo ella, invitándolo a pasar. Ortega sonrió, sintiendo que esta vez estaba listo para lo que venía. «Quería hablar contigo, pero no sobre promesas o dinero. Quiero saber cómo estás, qué has hecho con tu vida desde que nos separamos». Elena lo miró con una expresión de sorpresa, pero también de gratitud. «Eso me gustaría», respondió, guiándolo hacia la sala de estar. Pasaron el día conversando sobre sus vidas, recordando momentos de su infancia y compartiendo historias sobre lo que habían vivido durante todos esos años en los que habían estado separados. Ortega escuchaba con atención, asimilando cada detalle, cada anécdota que Elena compartía. Se dio cuenta de que, a pesar de los años y las diferencias en sus trayectorias, aún compartían una conexión profunda, una que el tiempo no había logrado borrar. A medida que la conversación avanzaba, Ortega sintió que la distancia entre ellos se acortaba, que la barrera invisible que había sentido la primera vez que se reencontraron estaba desapareciendo. Finalmente, se atrevió a hacer la pregunta que había estado evitando. «Elena, ¿por qué nunca me buscaste? Sabías que había logrado éxito, que tenía los medios para ayudarte. ¿Por qué no me pediste ayuda?» Elena lo miró con una expresión seria, pero sin rastro de reproche. «Porque no quería ser una carga para ti, Manuel. Sabía que estabas construyendo tu vida, y no quería que sintieras que te debía algo. Quería que nuestra amistad se mantuviera en su esencia, sin complicaciones, sin expectativas». Ortega asintió, comprendiendo finalmente lo que Elena había estado tratando de decirle desde el principio. «Entiendo. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, no como alguien que puede ofrecerte dinero, sino como tu amigo, alguien en quien puedes confiar». Elena sonrió, una sonrisa que reflejaba el alivio de saber que su amistad estaba intacta, más allá de las circunstancias que los habían separado. «Eso es todo lo que siempre quise, Manuel. Que nuestra amistad prevaleciera, sin importar lo que la vida nos trajera». Ortega sintió que, con esas palabras, había cumplido finalmente su promesa. No de la manera en que había imaginado, pero sí de una forma mucho más significativa. Había redescubierto el valor de las relaciones humanas, y con ello, una parte de sí mismo que había perdido en su búsqueda del éxito. Cuando se despidieron esa tarde, Ortega supo que este no sería el final de su relación con Elena, sino un nuevo comienzo. Ambos habían cambiado, pero su amistad había sobrevivido a la prueba del tiempo, y eso era lo que realmente importaba. Mientras regresaba al hotel, Ortega sintió que había cerrado un capítulo importante de su vida, pero también que se abría otro lleno de nuevas posibilidades. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, al final, lo más importante no era lo que tenía, sino a quien tenía a su lado. Los días siguientes en Puebla estuvieron marcados por la reflexión y la planificación. Ortega había encontrado a Elena y había logrado reconectar con ella de una manera que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, aún sentía que debía hacer algo más, no solo para cumplir la promesa que le había hecho en su infancia, sino para asegurarse de que el vínculo que habían renovado tuviera un impacto duradero en sus vidas. Mientras paseaba por las calles de Puebla, Ortega pensaba en las palabras de Elena. Había entendido que su amistad era lo más importante, pero también sabía que tenía los medios para hacer algo significativo, no solo por ella, sino por la comunidad que la había acogido. Su éxito, después de todo, no tenía que estar separado de su deseo de ayudar.
Podía combinar ambos mundos para crear algo que realmente marcara una diferencia. Una tarde, mientras caminaba por una plaza llena de vida, Ortega tuvo una idea. ¿Y si utilizara su influencia para crear oportunidades en el barrio donde Elena vivía? No se trataba de dar dinero directamente, sino de construir algo que pudiera beneficiar a todos. Un centro comunitario, un lugar donde la gente pudiera reunirse, aprender, crecer. Un espacio que ofreciera educación, recursos y apoyo a quienes lo necesitaran. Con esa idea en mente, Ortega comenzó a trazar un plan. Hizo llamadas a algunos de sus contactos en la ciudad, buscando arquitectos, educadores y líderes comunitarios que pudieran ayudarlo a llevar a cabo su visión. Sabía que sería un proyecto ambicioso, pero también sabía que tenía los recursos y la determinación para hacerlo realidad. Los días pasaron mientras Ortega organizaba reuniones, visitaba terrenos y discutía ideas con las personas que había reclutado para el proyecto. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, y con cada avance, sentía que estaba haciendo lo correcto. No solo estaba cumpliendo su promesa, sino que estaba creando algo que beneficiaría a muchas más personas, incluyendo a Elena. Finalmente, después de semanas de planificación, el proyecto comenzó a tomar forma. Ortega había logrado adquirir un terreno en el barrio de Elena, un lugar céntrico que sería accesible para todos. El diseño del centro comunitario estaba listo, y los equipos de construcción se preparaban para iniciar las obras. Ortega se sintió emocionado al ver cómo su idea se convertía en una realidad tangible, un sueño que no solo cumpliría su promesa, sino que también devolvería algo a la comunidad que lo había formado. Decidido a compartir la noticia con Elena, Ortega la invitó a un café en una de las plazas más hermosas de Puebla. Se sentaron en una mesa al aire libre, disfrutando del sol de la tarde mientras Ortega le contaba sobre su plan. «Quiero que seas parte de esto, Elena», dijo Ortega, observando su reacción. «Este centro no es solo un proyecto mío, es algo que quiero construir para ti, para la gente de tu barrio. Quiero que tengas un lugar donde puedas seguir ayudando a los demás, donde puedas hacer una diferencia como siempre has querido». Elena lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. «Manuel, esto es increíble». No sé qué, Decker. «Siempre quise hacer algo más por la comunidad, pero nunca tuve los recursos. Ahora, con tu ayuda, podemos lograrlo». Ortega sonrió, sintiendo que su plan estaba en el camino correcto. «Quiero que dirijas el centro, que decidas cómo se manejará, qué programas ofreceremos. Este es tu barrio, y tú conoces mejor que nadie las necesidades de la gente aquí». Elena asintió, visiblemente emocionada. «Acepto. Trabajaremos juntos para hacer de este lugar algo especial, algo que realmente ayude a las personas». Con esa decisión, Ortega sintió que su promesa finalmente estaba en camino de cumplirse de la manera correcta. No solo había encontrado a Elena, sino que juntos estaban construyendo algo que tendría un impacto positivo en muchas vidas. El centro comunitario no sería solo un edificio, sería un símbolo de la amistad renovada entre ambos, y un testimonio de que las promesas hechas con el corazón pueden trascender el tiempo y las circunstancias. A medida que avanzaban con los preparativos, Ortega y Elena comenzaron a pasar más tiempo juntos, fortaleciendo su amistad y colaborando en cada detalle del proyecto. Ortega sintió que, con cada paso, se acercaba más a la persona que siempre había querido ser, una persona que no solo medía su éxito en términos de riqueza, sino en la capacidad de hacer el bien en el mundo. El día de la inauguración del centro comunitario llegó más rápido de lo que Ortega había anticipado. La comunidad se reunió para celebrar la apertura del nuevo espacio, y Ortega sintió una profunda satisfacción al ver las sonrisas y la alegría de la gente. Elena estaba a su lado, radiante y emocionada, lista para liderar el centro y llevar a cabo la misión que habían diseñado juntos. Cuando cortaron la cinta y las puertas se abrieron, Ortega supo que había cumplido su promesa, no solo a Elena, sino a sí mismo. Había encontrado un propósito más allá del éxito material, un propósito que lo llenaba de una satisfacción que nunca había sentido antes. Y lo mejor de todo era que lo había hecho junto a su amiga de la infancia, la persona que le había enseñado el verdadero valor de una promesa. La apertura del centro comunitario fue recibida con entusiasmo por la comunidad, y tanto Ortega como Elena se sintieron inspirados por el éxito inicial. El centro pronto se llenó de actividad, con niños corriendo por los pasillos, adultos asistiendo a talleres y reuniones, y personas de todas las edades encontrando un lugar donde podían aprender, compartir y crecer. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, Ortega y Elena comenzaron a enfrentarse a desafíos que no habían anticipado. Uno de los primeros obstáculos surgió cuando un grupo de vecinos expresó su preocupación por los cambios que el nuevo centro traería al barrio.
Algunos temían que la afluencia de personas de otras partes de la ciudad pudiera alterar la dinámica del lugar, aumentando el tráfico y la congestión. Otros se preocupaban por la gentrificación, temiendo que el centro atrajera la atención de promotores inmobiliarios que podrían hacer subir los precios y desplazar a los residentes de toda la vida. Ortega, acostumbrado a enfrentar desafíos en el mundo empresarial, se dio cuenta de que esta situación requería un enfoque diferente. No se trataba solo de construir y dejar que las cosas siguieran su curso. Necesitaba involucrarse más profundamente con la comunidad, escuchar sus inquietudes y asegurarse de que el centro realmente sirviera a todos. Organizó una reunión abierta para que los residentes pudieran expresar sus preocupaciones y proponer soluciones. Elena, que conocía bien a los vecinos, lo apoyó en cada paso, ayudando a moderar la reunión y asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas. A medida que la gente compartía sus puntos de vista, Ortega tomó nota de las preocupaciones y comenzó a ajustar su plan para abordar los problemas. Propuso la creación de un comité comunitario que supervisara las actividades del centro y asegurara que se mantuviera fiel a las necesidades del barrio. Además, prometió que una parte de los beneficios generados por las actividades del centro se reinvertiría en mejoras para la comunidad. A pesar de estos esfuerzos, algunos desafíos persistieron. La construcción de nuevas infraestructuras en el barrio trajo consigo complicaciones logísticas, como cortes de agua y electricidad temporales, lo que generó molestias entre los vecinos. Ortega tuvo que trabajar estrechamente con las autoridades locales para minimizar el impacto y asegurarse de que el proyecto no se convirtiera en una carga para la comunidad. A medida que los días pasaban, Ortega comenzó a sentir la presión del proyecto. No solo estaba invirtiendo tiempo y recursos considerables en el centro, sino que también se daba cuenta de que cumplir con las expectativas de todos era una tarea monumental. A veces, sentía que había subestimado la magnitud del compromiso que había asumido. Sin embargo, cada vez que veía los rostros de los niños aprendiendo, de los adultos encontrando apoyo en los talleres, o de Elena trabajando incansablemente para hacer del centro un lugar especial, se recordaba a sí mismo por qué lo estaba haciendo. Elena, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos. A pesar de su entusiasmo, se daba cuenta de que dirigir el centro comunitario era una tarea mucho más difícil de lo que había imaginado. Coordinaba las actividades, gestionaba el personal y se aseguraba de que los programas fueran relevantes y útiles para la comunidad. A veces se sentía abrumada, pero cada vez que veía los resultados positivos de su trabajo, encontraba la motivación para seguir adelante. Un día, mientras estaban en el centro después de una larga jornada de trabajo, Elena se acercó a Ortega y le expresó sus preocupaciones. «Manuel, estoy empezando a dudar de mí misma. Este centro es tan importante, pero a veces siento que no estoy a la altura de las expectativas». Ortega la miró con comprensión. «Elena, estás haciendo un trabajo increíble. Este centro no existiría sin ti. Sé que es difícil, pero no estás sola en esto. Estamos juntos en esto, y sé que podemos superar cualquier obstáculo». Las palabras de Ortega le dieron a Elena el aliento que necesitaba. Sabía que él tenía razón. Habían comenzado este proyecto juntos y lo llevarían a buen puerto, sin importar los desafíos que enfrentaran. Con renovada determinación, ambos se comprometieron a redoblar sus esfuerzos y a seguir trabajando para asegurar el éxito del centro. Con el tiempo, las tensiones iniciales comenzaron a disminuir. Gracias a los esfuerzos de Ortega y Elena para involucrar a la comunidad y escuchar sus preocupaciones, el centro comenzó a integrarse de manera más armoniosa en el barrio. Las actividades continuaron expandiéndose, y más personas comenzaron a ver los beneficios que el centro traía a sus vidas. Elena y Ortega comenzaron a notar que el ambiente en el barrio había cambiado. Había más colaboración entre los vecinos, más disposición a trabajar juntos por el bien común. Las personas que inicialmente habían expresado preocupaciones ahora se acercaban para ofrecer su apoyo y participación en las actividades del centro. Ortega se dio cuenta de que habían logrado algo mucho más grande de lo que habían imaginado al principio. No solo habían construido un centro comunitario, sino que habían ayudado a fortalecer el tejido social del barrio. La satisfacción de ver el éxito del centro comunitario se mezclaba con una nueva comprensión de lo que significaba cumplir una promesa. Ortega había comenzado este viaje pensando que la riqueza y los recursos serían suficientes para hacer una diferencia, pero había aprendido que el verdadero valor radicaba en la colaboración, en escuchar y en estar presente para los demás. Al final de ese día, mientras Ortega y Elena cerraban las puertas del centro después de una exitosa jornada, ambos se sintieron profundamente agradecidos por la oportunidad de haber trabajado juntos en algo tan significativo. Sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero estaban listos para enfrentarlos,
sabiendo que lo más importante era el impacto positivo que estaban teniendo en las vidas de las personas. Con el paso de los meses, el centro comunitario se convirtió en el corazón del barrio. No solo era un lugar para aprender y compartir, sino también un símbolo de lo que podía lograrse cuando las personas se unían con un propósito común. Ortega observaba con orgullo cómo el centro florecía, sabiendo que había hecho una diferencia real en la vida de muchas personas. Sin embargo, lo que no había anticipado era la transformación interna que este proyecto provocaría en él. Ortega, que había pasado gran parte de su vida persiguiendo el éxito material, comenzó a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Cada día en el centro comunitario le ofrecía nuevas lecciones sobre humildad, empatía y el valor de las relaciones humanas. A medida que se involucraba más en el funcionamiento diario del centro, se fue dando cuenta de que su vida había cambiado en formas que nunca había imaginado. Una tarde, mientras ayudaba a organizar un evento en el centro, Ortega se encontró reflexionando sobre su camino hasta ese momento. Recordó cómo, durante tantos años, había dejado que su ambición lo consumiera, desconectándose de las personas que alguna vez habían sido importantes para él. Pero ahora, gracias a este proyecto y a la renovación de su amistad con Elena, sentía que había recuperado una parte de sí mismo que había perdido en su búsqueda del éxito. Elena, por su parte, también experimentó una profunda transformación. A medida que se involucraba más en la dirección del centro, descubría nuevas fortalezas en sí misma. La timidez y las inseguridades que alguna vez la habían frenado comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza renovada en sus habilidades y en su capacidad para liderar. El centro comunitario no solo le había dado un propósito, sino que también le había permitido reconectar con la comunidad y hacer una diferencia tangible en la vida de otros. Un día, mientras se encontraban en la oficina del centro revisando los planes para futuras actividades, Elena se volvió hacia Ortega con una sonrisa. «Manuel, nunca te lo dije antes, pero quiero agradecerte. No solo por construir este lugar, sino por haber vuelto a mi vida. Has hecho más de lo que jamás hubiera imaginado». Ortega la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. «Elena, yo debería ser quien te agradezca. Este centro es tan tuyo como mío. Y si no hubiera sido por ti, nunca habría redescubierto lo que realmente importa en la vida». Elena asintió, sabiendo que ambos habían recorrido un largo camino desde su reencuentro. «A veces me pregunto cómo serían nuestras vidas si nunca nos hubiéramos separado. Pero luego me doy cuenta de que todo lo que hemos vivido nos ha llevado hasta aquí, y no cambiaría nada». Ortega compartía ese sentimiento. Sabía que todo lo que había pasado, tanto lo bueno como lo malo, había sido necesario para llegar a este punto. Y aunque todavía quedaban desafíos por delante, se sentía preparado para enfrentarlos, sabiendo que tenía a Elena y a la comunidad a su lado. A medida que continuaban trabajando juntos, Ortega y Elena se volvieron más cercanos que nunca. La amistad que habían compartido en su infancia había evolucionado en algo más profundo, más sólido, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. El centro comunitario se convirtió en el punto de encuentro no solo para ellos, sino para todos los que querían hacer una diferencia en el barrio. La transformación de Ortega no pasó desapercibida para quienes lo conocían. Sus antiguos colegas y amigos del mundo empresarial comenzaron a notar un cambio en él. Ortega ya no estaba obsesionado con el éxito material ni con las apariencias. Ahora, se centraba en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Incluso sus decisiones en los negocios reflejaban esta nueva perspectiva, priorizando proyectos que beneficiaran a las comunidades y promovieran el bienestar colectivo. Un día, mientras caminaba por el barrio con Elena, Ortega se detuvo y miró a su alrededor. «Este lugar ha cambiado tanto», comentó, con una mezcla de orgullo y asombro. «Pero lo que más me sorprende es cómo he cambiado yo». Elena lo miró con una sonrisa. «Creo que siempre tuviste esto en ti, Manuel». Solo necesitabas un recordatorio de lo que realmente importa. Ortega asintió, sabiendo que tenía razón. Todo lo que había logrado, todas las lecciones que había aprendido, lo habían llevado a este momento. Y ahora, estaba listo para continuar este camino, no solo como un empresario exitoso, sino como un amigo, un líder comunitario y, sobre todo, como alguien que había aprendido el verdadero valor de una promesa. A medida que avanzaba el día, Ortega y Elena continuaron caminando por el barrio, saludando a los vecinos y observando los cambios que el centro comunitario había traído. Sentían una profunda satisfacción al ver cómo su esfuerzo conjunto había hecho una diferencia real en la vida de las personas. Al final de ese día, mientras el sol se ponía y el barrio se sumía en una tranquila calma, Ortega y Elena se despidieron con la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Habían logrado algo extraordinario,
y ang suvai age no había terminado, sabian que lo que habían construido juntos seguiría creciendo y floreciendo en los años venideros. El centro comunitario seguía prosperando, y con cada día que pasaba, Ortega sentía que la promesa que había hecho a Elena se estaba cumpliendo de una manera que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba en su lugar, surgió un desafío que pondría a prueba no solo el éxito del centro, sino también la relación entre Ortega y Elena. Una mañana, Ortega recibió una llamada inesperada de uno de sus antiguos colegas en el mundo empresarial. La noticia fue como un balde de agua fría. Una importante corporación había puesto sus ojos en el barrio donde se encontraba el centro comunitario. Estaban interesados en adquirir terrenos para un gran proyecto de desarrollo inmobiliario, y el centro estaba justo en el medio de sus planes. Ortega sintió que su corazón se detenía por un momento. Sabía que enfrentarse a una corporación de ese tamaño no sería fácil, especialmente porque los propietarios de los terrenos adyacentes al centro ya estaban siendo presionados para vender. El temor de que el centro comunitario pudiera ser demolido para dar paso a edificios de lujo se apoderó de él. Sin perder tiempo, Ortega organizó una reunión de emergencia con Elena y el comité comunitario. Cuando compartió la noticia, la preocupación se extendió por la sala. Todos sabían que el centro había transformado la vida de muchas personas en el barrio, pero también comprendían que la amenaza de una corporación poderosa no podía tomarse a la ligera. Elena fue la primera en hablar, su voz llena de determinación. No podemos permitir que esto suceda. Este centro es más que un edificio, es un símbolo de lo que hemos logrado juntos. Debemos luchar por él, por nuestra comunidad. Ortega asintió, sabiendo que ella tenía razón. Pero también era consciente de que la lucha no sería fácil. Había lidiado con situaciones similares en el mundo empresarial, pero esta vez era diferente. Esta vez, no estaba luchando por una transacción o un contrato, sino por algo mucho más importante, la promesa que había hecho y el impacto positivo que el centro había tenido en la vida de tantas personas. Decidido a no rendirse, Ortega comenzó a movilizar a sus contactos y recursos. Contrató a abogados especializados en derechos comunitarios y organizó campañas para crear conciencia sobre la importancia del centro. También utilizó su influencia para atraer la atención de los medios, esperando que la presión pública pudiera frenar a la corporación. Elena, por su parte, se dedicó a fortalecer el apoyo dentro de la comunidad. Reunió a los vecinos, organizó manifestaciones pacíficas y se aseguró de que todos supieran lo que estaba en juego. Su liderazgo y pasión inspiraron a otros a unirse a la causa, y pronto el barrio entero se unió en defensa del centro comunitario. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión seguía aumentando. Las negociaciones con la corporación no iban bien, y el riesgo de perder el centro se hacía cada vez más real. A pesar de sus esfuerzos, Ortega comenzó a sentir que las probabilidades estaban en su contra. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Ortega se sentó en su oficina, agotado. Se preguntaba si realmente sería capaz de salvar el centro. Había invertido tanto tiempo, energía y recursos en este proyecto, y la idea de que todo pudiera ser destruido lo atormentaba. Elena lo encontró allí, perdido en sus pensamientos. Se sentó junto a él y lo miró con empatía. Sé que esto es difícil, Manuel, pero hemos llegado tan lejos. No podemos rendirnos ahora. Ortega suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. No quiero perder esto, Elena. Este centro significa mucho para todos nosotros, pero parece que estamos luchando contra un gigante. Elena tomó su mano, dándole un apretón reconfortante. No estás solo en esto. Todos estamos contigo. Y no importa lo que pase, siempre recordaré lo que hiciste por mí, por nosotros. Ya has cumplido tu promesa de formas que nunca imaginé. Sus palabras llenaron a Ortega de una renovada determinación. Sabía que el centro era solo una parte de lo que habían construido juntos, pero también sabía que no podía permitir que todo su esfuerzo se desmoronara. Con el apoyo de Elena y la comunidad, decidió seguir luchando, sin importar las consecuencias. Finalmente, después de semanas de intensas negociaciones y presión pública, la corporación anunció que retiraría su propuesta de desarrollo en el barrio. La noticia fue recibida con júbilo por la comunidad, que celebró la victoria con una gran fiesta en el centro comunitario. Ortega y Elena, aunque exhaustos, se sintieron profundamente aliviados y agradecidos. Mientras observaban a la gente celebrar, Ortega reflexionó sobre lo que había aprendido a lo largo de esta experiencia. Había sido un viaje lleno de desafíos, pero también de transformaciones y descubrimientos. Había cumplido su promesa, no solo en términos de construir un centro comunitario,
sino en el sentido más profundo de estar presente para los demás, de luchar por lo que era justo y de valorar las relaciones humanas por encima de todo. Elena se acercó a él, sonriendo. Lo logramos, Manuel. Salvamos el centro. Ortega la abrazó, sintiendo una inmensa gratitud por tenerla a su lado. No podría haberlo hecho sin ti, Elena. Este centro es tan tuyo como mío, y lo que hemos logrado juntos es mucho más de lo que alguna vez imaginé. Mientras observaban la celebración a su alrededor, Ortega supo que la promesa que había hecho tantos años atrás había sido cumplida de la manera más significativa posible. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, estaba listo para enfrentarlos, sabiendo que lo más importante en la vida no era lo que tenía, sino a quien tenía a su lado. El barrio estaba en calma después de la celebración. El centro comunitario, que había sido el foco de tantas emociones y esfuerzos, ahora permanecía sereno, iluminado suavemente por las luces exteriores que destacaban su estructura sencilla pero significativa. Ortega y Elena se quedaron un poco más después de que todos se hubieran ido, disfrutando del silencio y reflexionando sobre lo que habían logrado juntos. Ortega caminó por los pasillos del centro, recordando cada momento, cada desafío, cada pequeña victoria que habían alcanzado. Lo que una vez había comenzado como una promesa hecha en la inocencia de la infancia, ahora era un testimonio del poder de la perseverancia, la amistad y el compromiso con algo más grande que uno mismo. Había aprendido que cumplir una promesa no siempre era sencillo, y que las verdaderas recompensas venían del esfuerzo compartido, y de los lazos que se formaban a lo largo del camino. Elena se unió a él en el pasillo, sonriendo mientras observaba cómo Ortega admiraba el lugar que habían construido juntos. Este lugar es un reflejo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, dijo ella suavemente. No solo hemos construido un centro comunitario, hemos creado un espacio donde la gente puede encontrar esperanza, apoyo y una comunidad que los respalda. Ortega asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Y no podría haberlo hecho sin ti, Elena. A lo largo de este viaje, me has enseñado que el verdadero valor de una promesa no está en lo que se puede dar materialmente, sino en el compromiso emocional, en estar presente para quienes importan. Elena lo miró con ternura. Manuel, tú también me has enseñado mucho. Este centro es solo el comienzo de algo más grande, algo que seguirá creciendo con el tiempo. Pero lo más importante es que hemos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro, y eso es lo que realmente cuenta. Ortega se quedó en silencio por un momento, dejando que esas palabras resonaran en su interior. Había pasado tanto tiempo buscando el éxito en términos materiales que había olvidado lo que realmente importaba: las conexiones humanas, la amistad, el amor por la comunidad. Pero ahora, gracias a este proyecto y a Elena, había redescubierto esos valores, y estaba decidido a no volver a perderlos de vista. Con el centro comunitario funcionando a plena capacidad y la amenaza de la corporación neutralizada, Ortega y Elena comenzaron a pensar en el futuro. Sabían que aún había mucho por hacer, y que el centro necesitaría un liderazgo constante para seguir siendo un recurso valioso para la comunidad. Decidieron que el siguiente paso sería expandir los programas del centro, ofreciendo más talleres, actividades y recursos para todas las edades. También empezaron a pensar en formas de replicar el éxito del centro en otros barrios necesitados. Ortega, con su experiencia empresarial, comenzó a planear cómo podrían obtener fondos y apoyo para abrir centros similares en otras partes de la ciudad e incluso en otras regiones. Elena, por su parte, se concentró en fortalecer la red de apoyo comunitario, asegurándose de que el espíritu de colaboración y solidaridad que habían cultivado se mantuviera fuerte. A medida que estos planes tomaban forma, Ortega se dio cuenta de que había encontrado una nueva misión en la vida, una que lo llenaba de un propósito que nunca había experimentado en su carrera empresarial. Ya no se trataba solo de construir un imperio, sino de hacer una diferencia real y duradera en las vidas de las personas. En una de las últimas reuniones del comité comunitario antes de las vacaciones, Ortega se levantó para hablar, su voz llena de emoción y gratitud. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y compromiso. Este centro es una prueba de lo que podemos lograr juntos. Pero también quiero recordarles que esto es solo el comienzo. Sigamos adelante, con la misma pasión y dedicación, para asegurarnos de que este lugar siga siendo un faro de esperanza para todos. La sala se llenó de aplausos, y Ortega sintió una profunda satisfacción. Había cumplido su promesa, no solo a Elena, sino a sí mismo y a la comunidad. Había aprendido que el éxito verdadero no se mide en términos de riqueza o poder, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros, en la disposición de cumplir las promesas que importan. Cuando la reunión terminó y todos comenzaron a despedirse, Ortega y Elena se quedaron un poco más,
como habían hecho tantas veces antes. Caminaron por el centro, observando cada rincón, cada detalle, sabiendo que todo había valido la pena. Antes de irse, Ortega se detuvo en la entrada del centro y miró a Elena. «Gracias por creer en mí, por estar a mi lado en este viaje». Elena sonrió y le dio un abrazo. «Gracias a ti, Manuel, por regresar, por cumplir tu promesa y por ser mi amigo». Mientras se alejaban del centro comunitario esa noche, Ortega supo que había cerrado un capítulo importante de su vida, pero también que había abierto otro lleno de posibilidades. Sabía que la promesa que había hecho tantos años atrás había sido cumplida de la manera más significativa posible, y que, junto a Elena, había encontrado un propósito que lo seguiría guiando los años por venir. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal, dar un like y compartirla con tus amigos. Juntos, podemos seguir construyendo un mundo mejor, un paso a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima historia.